gracias, gracias. También un saludo y un abrazo para todos y también para Nileika. Nileika, Dios te bendiga, hermana Nileika. Que Dios te guarde y que bueno, continúes disfrutando de cada uno de los videos. Bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Bueno, gracias a cada uno. Estos 6 hermanitos y hermanitas son los que tocaba el día de hoy. Bien. Hoy me toca ir a limpiar la iglesia, me toca ir a cortarle zacate con mi esposo y otros hermanos. Pero antes estoy grabando el video para ustedes. Bien, hermanos, el video pasado yo grabé acerca de por qué fue escrito el Salmo 51. Sí, Salmo 51. Espero que lo hayan disfrutado y ahora vamos a ver por qué, en qué circunstancia fue escrito el Salmo 142. Bueno, para esto yo quiero llevarlos antes de leer el Salmo 142 porque es bastante cortito, bien cortito. Solo tiene como, creo que 7, 8 versículos, déjeme ver, sí, 7 versículos. Solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Es todo lo que tiene el Salmo 142. Pero el trasfondo de este salmo es muy interesante. ¿Sí? ¿Quieres saberlo? Bueno, quédate en el video y vamos a explorar la vida, el episodio de la vida de este varón. Este salmo fue escrito por el rey David. También, como les he mencionado, no todos los salmos fueron escritos por el rey David. Algunos fueron escritos por otros personajes, pero el rey David escribió varios y son bastante inspiradores. David dejó plasmado como varios episodios de su vida según sus necesidades. Así escribió cánticos, escribió poesías, escribió oraciones. Sí. Y en el Salmo 142, déjenme contarle por qué lo escribió. Bueno, quiero comenzar primero narrándoles acerca de la vida de David antes de escribir el Salmo 142. En primer lugar, David comenzó siendo un jovencito que, después de estar al cuidado o cuidando las ovejas de su padre, un día él se fue a visitar a sus hermanos que eran parte del ejército del rey Saúl. En ese tiempo Saúl era el rey en Israel y Saúl tenía una batalla contra los filisteos. Allí en la batalla estaban peleando los hermanos de David, sus hermanos mayores. Pero como David, el hermano menor, el hijo menor de Isaí, él se quedaba cuidando las ovejas de su padre. Un día su papá le dijo: ve a visitar a tus hermanos para que veas cómo están y me traigas noticias de ellos, y llévales estos presentes. Y les envió quesos, comida pues para sus hermanos. Entonces David fue al lugar donde estaban llevando a cabo la batalla con los filisteos. Cuando llegó allí, se encontró que el ejército de Saúl estaba temeroso. ¿Por qué? Porque
y los montes. Bueno, según era la potencia de la voz de ese gigante. Entonces, esto está escrito en Primera de Samuel y usted va a encontrar todo esto desde el capítulo, ya le digo, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Hasta allí voy a narrar todo eso, pero no todo, no, pero partes. Entonces, cuando David escuchó eso, David se llenó de coraje y él dijo: ¿por qué? ¿Por qué este gigante está desafiando a este pueblo que es tan significativo para Jehová? Bueno, eso digo yo, ¿verdad? En mis propias palabras. Pero entonces David se preparó para salir a pelear contra el gigante. Él dijo: yo voy a ir y voy a pelear contra él. Y David fue, se enfrentó al gigante y lo derrotó. Y entonces los filisteos huyeron cuando vieron a su gigante muerto. Cuando regresó el ejército de Saúl, regresaron de la batalla, dice que todas las mujeres danzaban en las calles alabando, ¿verdad?, al rey, pero más a David, porque David había vencido al gigante. Y cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Aunque Saúl era el rey, exaltaban más a David, por supuesto, porque David era el que había peleado. Entonces, desde ese momento, el rey Saúl se llenó de celos, le dio celos de David. Se sintió celoso porque le daban más gloria a David que a él, que era el rey. Bueno, aunque Saúl disfrazaba ese celo, lo sabía esconder muy bien, ¿verdad? Pero David sabía que Saúl no lo quería y que estaba celoso. Pasaron varios episodios en la vida de Saúl y en algunas ocasiones Saúl no podía dormir. Saúl se llenaba de como espíritus malos que lo atribulaban. Y entonces, en una ocasión fue necesario que David llegara al palacio, lo llevaran al palacio para tocar el arpa, porque David sabía tocar bien el arpa y se le menciona que era el dulce cantor de Israel, porque sus alabanzas, sus canciones eran muy hermosas. Entonces, ahí le tocó estar también en el palacio para cantar, tocar el arpa delante de Saúl, y de esa manera los espíritus malignos huían y dejaban tranquilo a Saúl. Bueno, eso era porque David era ungido. David tenía un corazón noble, tenía un corazón limpio y él amaba a Dios. Entonces, lo que salía de la boca de David ministraba a Saúl y le permitía tener tranquilidad, tener un momento de paz, y los espíritus malignos que lo atormentaban salían y huían de la presencia de David. Bueno, Jonatán era hijo de Saúl, del rey Saúl, y Jonatán se hizo bien amigo de David. Hicieron un pacto de amistad. Ese pacto de amistad fue tan hermoso cuando yo lo leí. Eso está aquí en
Saúl se le metió el enemigo bien feo y Saúl procuró matar a David. En una ocasión dice que cuando David tocaba el arpa, Saúl le tiró una lanza con el propósito de enclavarlo contra la pared, pero David se apartó justo a tiempo y evitó que fuera destruido por Saúl. Lógicamente Dios es el que estaba en el asunto y guardaba a David. Y bueno, a raíz de ese, podemos decir odio gratuito, ¿no? Porque el odio gratuito es cuando tú no has hecho nada para caerle mal a una persona, cuando tus acciones no han sido malas, sino que al contrario, tú has hecho bienes y aún así te malquieren. Ese es un odio gratuito, sí. Y esto, Saúl tenía un odio gratuito contra David, porque David no había hecho nada malo, al contrario, hacía tantos bienes, y aún así Saúl lo envidiaba y lo procuraba destruir. A raíz de todo esto, David huyó. A pesar que también David se había casado con la hija de Saúl, del rey Saúl, porque ese era uno de los regalos que el rey le dio por haber destruido al gigante, por haber dado la victoria en esa batalla contra los filisteos. Uno de los regalos era que le iba a dar su hija al que venciera al filisteo, y la iba a dar en esposa. Entonces David tomó a la hija de Saúl como esposa, a Mical. Pero honestamente no duró mucho ese matrimonio, porque el mismo Saúl procuraba tanto matar a David que incluso mandó a buscarlo en la casa de su hija, y David tuvo que huir y se fue lejos huyendo de Saúl. Ahora, aquí en 1 Samuel 21 dice: David huye de Saúl y fue al sacerdote Abimelech y al rey Aquis. David dice que vino al sacerdote y se sorprendió a Abimelech de su encuentro y le dijo: ¿por qué vienes tú solo y nadie contigo? Mire cómo huyó David solo. Qué triste es después de hacer un bien tener que huir, ¿verdad? Entonces David le respondió al sacerdote: el rey me encomendó un asunto, pero que nadie sepa cosa alguna del asunto. Ahora pues, David iba con hambre cuando iba huyendo, y le dijo: ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote le dijo a David: no tengo pan común a la mano, pero tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de estar con mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los pasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus pasos. Así que el sacerdote le dio pan sagrado, porque allí no había otro pan. Entonces aquí lo vemos como David va huyendo. Dejó todas las comodidades por causa del problema que se había levantado contra él.
también después de su reinado, en su reinado, durante su reinado, porque la vida es así. Por eso usted y yo, cuando estamos pasando circunstancias difíciles, no creamos que es el fin, porque la vida está llena de retos, está llena de tantos desafíos, de problemas que se levantan a veces sin saber por qué. Pero vamos a ir más adelante a ver cómo David encontró un refugio. Y dice en el capítulo 22 que David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron eso, vinieron allí con él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo con él como 400 hombres. ¿Qué hizo David? Se metió a una cueva. Esta cueva, la cueva de Adulán. La cueva de Adulán era tan grande, que era capaz de albergar a 400 personas. ¿Te puedes imaginar? So David se metió a esa cueva. Esa cueva, Adulán, significa refugio, 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 refugio. Y dice que se juntaron con él todos los afligidos de espíritu, los endeudados, todos los que se hallaban en amargura. Y esta fue la gente que se juntó con él porque encontraron en él como alguien que podía como darles consolación, porque estaban o estaba pasando y había pasado por circunstancias difíciles. Entonces allí en esa cueva, fue allí en esa cueva donde David escribió el Salmo 142. Escucha la oración de un afligido, escúchalo, porque esta oración puede ser también como tu misma circunstancia, en la cual esta oración podemos hacerla nuestra en determinado momento. Y dijo David, dice aquí, oración que hizo David cuando estaba en la cueva de Adulán. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra, oh Dios, y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Este es un salmo que en verdad es bastante corto, pero en sí esta oración fue lo que trajo para David como un confort, como sentirse que Dios era su refugio. Sí, él estaba en una cueva refugiándose, pero en sí, en esa cueva, Dios estaba cuidando la vida de David, tanto así que tuvo cuidado de él, que permitió que tuviera la fortuna, la alegría de que aunque andaba huyendo,
y su padre lo buscaran y estuvieron con él. Sus hermanos vinieron a él para consolarlo. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que David experimentó en ese momento tan difícil. Hermanos, ser un rey en Israel era, pues, claro, un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad, porque tenía que, pues, aparte de juzgar a un pueblo grande, saber mantener su, podemos decir así, su postura emocional, porque un líder, recuerden que una persona que está al frente de un numeroso pueblo, pues es ejemplo, ¿no? Y es una responsabilidad grande. En este caso Saúl falló, aunque era el hombre que Dios había ungido para que fuera rey en Israel, pero le pasaron momentos bastante difíciles a Saúl y llegó también a desobedecer a Dios, y eso le costó el reino. Y después de él, pues Dios escogió a David, porque Saúl no había sabido mantener su postura de obediencia delante de Dios. Y después de todas las cosas que David pasó, después de andar huyendo de Saúl, a pesar de que Saúl era el enemigo número uno de David, David tenía un corazón tan hermoso que un día de esos, cuando Saúl andaba persiguiendo, Saúl se quedó dormido del cansancio. David lo tuvo en su blanco, en su target, como le llaman. Podía haberlo destruido porque lo encontró dormido. Sin embargo, David dijo: nunca, nunca, lejos esté de mí, dijo, tocar el ungido de Jehová. David sabía respetar a Saúl, a pesar que Saúl ya era desobediente delante de Dios, pero David los seguía considerando el ungido de Dios y nunca levantó la mano contra él. Y solamente dice que le cortó un pedazo de la vestidura de Saúl para mostrarle que lo había tenido en sus manos, pero no le había hecho daño por causa de la unción de Dios. Y David, vemos allí que tenía un corazón perdonador, un corazón noble. Estos salmos de David a mí me inspiran y espero que a ti también. Y bueno, el día de hoy esta fue la porción para conocer el trasfondo, para conocer el contexto del Salmo 142. Cada uno de estos salmos y cada una de las escrituras es bueno estudiarlos con su propio contexto para no sacarlos de contexto, valga la redundancia. Así que, hermanos, gracias por estar aquí. Espero que esta palabra les haya confortado a ustedes también, que si están pasando cualquier momento de dificultad, lean este salmo, pero léanlo de manera audible, que lo puedan oír, y de esa manera